Vamos a meternos de lleno en un rompecabezas psicológico que es cuanto menos fascinante y, sobre todo, va totalmente en contra de lo que nos dicta la intuición. Es una de esas dinámicas sociales que le dé la vuelta a todo lo que creíamos saber sobre las relaciones humanas y por qué nos cae bien o mal la gente. A ver, lo lógico sería pensar que si alguien nos hace un favor, esa persona nos empieza a gustar más, ¿verdad? Es la base de la reciprocidad. Pero, ¿y si fuera justo al revés? ¿Por qué hacerle un favor a alguien puede provocar que esa persona de repente nos parezca mucho más simpática? Pues esta es la extraña pregunta que está en el corazón de un fenómeno con un nombre muy famoso. Y aquí la tenemos. La cita del mismísimo Benjamin Franklin, sacada directamente de su autobiografía. Fijaos qué agudeza, porque esta observación, hecha hace siglos, no solo le da nombre al efecto, sino que demuestra que Franklin era un genio entendiendo la psicología humana mucho antes de que se convirtiera en una ciencia formal. Y para entenderlo bien, vamos a la historia original. Todo empieza en un ambiente político bastante caldeado, donde Franklin tenía un adversario que, bueno, no le tenía precisamente en alta estima. En lugar de enfrentarse a él, Franklin ideó una estrategia brillante, sutil y totalmente inesperada. La jugada fue magistral, una auténtica genialidad. En vez de ir al choque directo, le pidió un favor pequeño y concreto. Al prestarle ese libro tan valioso, el oponente tuvo que justificar internamente su propio gesto de amabilidad. Y claro, su cerebro, para que todo cuadrase, llegó a la conclusión de que, si le he hecho este favor, es que Franklin no me cae tan mal. Esa simple acción fue el principio del fin de la hostilidad y el comienzo de una larga amistad. Entonces, llegamos a la pregunta del millón. ¿Lo de Franklin fue simplemente un golpe de suerte o es que, sin saberlo, estaba activando un mecanismo psicológico real y predecible? Pues la ciencia moderna lo tiene claro. No fue casualidad. Hay explicaciones muy concretas sobre por qué nuestro cerebro reacciona de esta manera tan curiosa. Principalmente hay dos grandes teorías que explican este fenómeno. Por un lado, la famosa disonancia cognitiva. A nuestra mente no le gustan las contradicciones. Así que para resolver el conflicto entre esta persona me cae fatal y le acabo de hacer un favor, lo más fácil es cambiar el sentimiento. Por otro lado, está la teoría de la autopercepción, que es más directa. Nos observamos a nosotros mismos actuar y sacamos conclusiones. Si le he hecho un favor, será que en el fondo me cae bien. Ambas vías llegan al mismo destino. Nos acaba gustando más la persona a la que hemos ayudado. Vamos a centrarnos un momento en el motor principal, la disonancia cognitiva. Es como si el cerebro fuera un contable que necesita que las cuentas siempre cuadren. De repente tiene un apunte que no encaja. En la columna de sentimientos pone «no soporto a esta persona», pero en la de acciones pone «le he hecho un favor». Eso genera un cortocircuito, una tensión. Y como la acción ya está hecha y no se puede borrar, al cerebro le resulta mucho más sencillo retocar la columna de los sentimientos y decir «bueno, pensándolo bien, quizá no me cae tan mal después de todo». Problema resulta. Una anécdota histórica, por muy buena que sea, sigue siendo solo eso, una anécdota. Para que un concepto se convierta en un principio psicológico, necesita pasar por el laboratorio, y eso es exactamente lo que hicieron dos psicólogos, John Jecker y David Landy, en 1969, con un experimento que ya se ha convertido en un clásico. Y el diseño fue muy simple, pero increíblemente astuto. Primero se aseguraron de que a los participantes no les cayera bien el investigador, haciéndolo actuar de forma bastante borde. Después, a un grupo, el propio investigador les pidió el favor de devolver el dinero que habían ganado. A otro grupo, el favor se lo pidió una tercera persona, la secretaria. Y el último grupo, el de control, simplemente se quedó con su dinero. La pregunta era, ¿cambiaría en algo su opinión sobre el investigador borde? Y los resultados fueron, pues, blanco y en botella. El grupo que le hizo el favor directamente al investigador lo calificó como mucho más agradable que los otros dos grupos, incluso más que el grupo que no tuvo que devolver el dinero. Esto era la prueba científica que confirmaba que la intuición de Franklin no era una casualidad, sino un patrón de comportamiento humano totalmente predecible. El simple acto de ayudar había reconfigurado su percepción. Muy bien, todo esto funciona en el laboratorio, pero ¿y en el mundo real, en nuestro día a día? Pues una vez que se conoce este efecto es como ponerse unas gafas nuevas. De repente lo empiezas a ver en todas partes, en el trabajo, en las relaciones e incluso en sitios que ni te imaginas. En el trabajo, por ejemplo, pedirle consejo a un colega sobre algo es una forma sutil de valoración que puede fortalecer la relación mucho más que si solo ofreces tu ayuda. Y en un conflicto, un pequeño gesto, un favor fácil de conceder, puede ser la llave que rompa el hielo.
Pero ojo, que también tiene su lado oscuro. En las relaciones, si una persona invierte muchísimo en alguien que no le corresponde, la persona que recibe toda esa atención para justificar el no poder o no querer corresponder, puede acabar pensando, bueno, en realidad tampoco era para tanto, devaluando a la persona que da. Y ahora viene la aplicación que, personalmente, me parece más alucinante y reveladora de todas. Pensemos en cómo educamos a un perro. Normalmente nos fijamos en cómo el método afecta al animal. Pero el efecto Ben Franklin nos dice que también afecta, y mucho, al dueño. Si se usan métodos positivos con premios, caricias y palabras amables, el acto de ser amable refuerza el propio cariño hacia el perro. Por el contrario, si se usan castigos, la mente del dueño, para justificar esa dureza, empieza a buscar y encontrar más y más defectos en el animal, lo que daña el vínculo. Es decir, la forma en que tratas a tu perro moldea lo que sientes por él. Es potentísimo. Claro, llegados a este punto, es inevitable que surja una pregunta un poco incómoda. Conocer este mecanismo de la mente humana nos da cierto poder. Y la pregunta es, ¿cómo se puede usar para construir relaciones de verdad en lugar de caer en la simple manipulación? La respuesta corta es que depende por completo de la intención. Como casi cualquier herramienta de influencia social, se puede usar para construir o para destruir. La clave de todo, la línea que lo separa, es la autenticidad del gesto. Para aplicarlo de forma ética y positiva, hay varias reglas de oro. Primero, la petición tiene que ser sincera. Segundo, el favor debe ser pequeño, algo que no suponga una carga. Tercero, tiene que ser algo específico y claro. Y por último, y esto es fundamental, siempre hay que dar las gracias de corazón. No se trata de llevar una contabilidad de favores, sino de crear pequeñas oportunidades para una conexión real. Al final, el verdadero poder del efecto Ben Franklin no es un truco para caerle mejor a la gente, es una lección mucho más profunda. Es un recordatorio de que la conexión humana no solo se construye dando, sino también sabiendo pedir y recibir. Al pedir ayuda, no solo resolvemos un problema, le estamos dando a la otra persona el regalo de sentirse útil, amable y valorada. Y eso, más que una simple interacción, es la base para construir un puente de verdad.